Muy bien, hermanos, pues nuestro hermano nos compartió esta lectura en Hechos capítulo 27, versículos 17 al 25. Y bueno, hermanos, la verdad, traía un tema preparado. Bueno, ya lo traíamos, pero Dios ha puesto en nuestro corazón, hermanos, tocar este tema de suma importancia. Y es que, como todos sabemos, el ánimo en las personas o en el ser humano es muy cambiante. Y según, hermanos, la situación en la que estemos nosotros, por ejemplo, si nosotros estamos en un ambiente muy tranquilo, nuestro ánimo pues anda de buenas. Pero si estamos ya en un ambiente quieto, en un ambiente silencioso, o hemos pasado también una situación difícil, pues nos vamos a deprimir, hermanos, nos entristecemos y así sucesivamente, hermanos. Bueno, a esto, hermanos, la pregunta sería, hermanos, ¿cómo es que nosotros podemos tener un ánimo bueno o un ánimo siempre alto, hermanos, siempre alegre, un ánimo siempre activo? ¿Cómo le podemos nosotros hacer como cristianos? Bueno, ¿cómo podemos nosotros tener ese ánimo siempre alegre, hermanos? Aún en medio de la adversidad y también aún en medio de los problemas que se presentan en cada uno de nosotros, que día tras día, hermanos, nos siguen. Y bueno, tenemos que aprender a vivir con esto. Bueno, fíjese que nuestro Dios, hermanos, nosotros siempre tenemos que ir a la palabra de nuestro Dios y Él nos da respuesta. Y en esta ocasión, hermanos, en el capítulo 27 de Hechos tenemos un gran ejemplo del apóstol Pablo. Y Pablo, hermanos, nos muestra que podemos tener un excelente ánimo o un buen ánimo, hermanos. Por eso quiero compartir el tema de un buen ánimo en la adversidad. Un buen ánimo en la adversidad. ¿Cómo podemos nosotros tenerlo? ¿Cómo se logra esto, hermanos? Porque sabemos que vivimos en tiempos difíciles, como este tiempo, hermanos, en el cual hay esta enfermedad que está atacando y que, bueno, estamos angustiados. Muchas personas están viviendo angustiadas por esto. ¿Cómo sobrellevar todos estos días? Por eso, ¿cómo se logra ese ánimo en esta adversidad? Bueno, primeramente, hermanos, es confiando en nuestro Dios. Siempre, lo primero, hermanos, es confiar siempre en nuestro Dios a pesar de la adversidad. Por eso hemos escuchado el Salmo 46, versículo 1 y 2, cuando dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tenemos que siempre recordar esto, hermanos, pero ya en esta situación, hermanos, tocando este punto del capítulo 27 de Hechos, aquí, hermanos, vemos a Pablo cómo se encuentra en una peligrosísima situación, hermanos. Ahí en el versículo 17 nos dice, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Fíjese, toda esperanza de salvarse. Notemos aquí la situación, hermanos, en la que se encontraba el apóstol Pablo. Y junto con todas estas personas que viajaban en esta nave, hermanos, era una situación muy peligrosa, hermanos. Y en este punto, hermanos, era deshacerse de la carga, fuera lo que llevaran, fuera una carga valiosa o no, porque estaba de por medio la vida de ellos, la vida de todos los que iban allí. Y bueno, hermanos, la gente de la embarcación tenía mucho temor, pero en sí, hermanos, toda la gente tenía temor de morir en el mar. ¿Por qué? La gente en aquel tiempo, hermanos, creía que los que morían en el mar, que ellos nunca podían entrar en el reino de los muertos. Y en vez de eso, hermanos, sus almas vagaban errantes por siempre por encima de las aguas. Esa era la creencia de ellos. Y esa, era la creencia, hermanos, de los paganos, no de los cristianos.
Acuérdense que no iban cristianos todos ahí en el barco, iba Pablo, hermanos, pero todos los que iban ahí, pues no nos dicen que lo era. Bueno, fíjese en el versículo 21 que encontramos aquí la ayuda misericordiosa. Dice el versículo 21 al 25, dice, hermanos: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y dice el 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Fíjense, hermanos, aquí vemos cómo el ángel de Dios le avisó al apóstol Pablo, hermanos, que no iba a perecer ninguno de los que iban ahí en la nave. Y esto, hermanos, ¿a qué se debió? Bueno, se debió a la respuesta ferviente de esos ruegos de Pablo, hermanos, que tenía, que por eso Dios le respondió favorablemente, hermanos. No creo que esté la situación así, embravecido el mar, y Pablo estuviera como si nada. Yo soy un hombre de Dios. Él estaba orando, hermanos. Estaba él poniéndose en las manos de Dios, y por eso es contestado de esta manera, enviándole un ángel y diciéndole esto, que no iba a perecer ninguno de los que iban allá en la nave. Dice el versículo 25, hermanos: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho, hermanos. Y es que, hermanos, en esta narrativa podemos nosotros ver un triple testimonio de parte aquí del apóstol Pablo, en cuanto a su vida, en cuanto a su obra y en cuanto a su credo. ¿Por qué su vida, su obra y su credo, hermanos? Bueno, porque él mencionaba que en cuanto a su vida, él decía: ¿de quién soy? De su Dios. Y él estaba aquí hablando de su Dios, a quien él sirve, hermanos, el cual dice: yo confío en él. Dice ahí en el versículo 25. Por eso le llamamos una fiel proclamación. Y Pablo, hermanos, les estaba diciendo una gran verdad a estas almas que estaban en desesperación. Les dijo: no habrá ninguna pérdida de vidas entre vosotros. Ahora, allí en el versículo 31, hermanos, dice: pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Fíjense, hermanos, esto era lo que Pablo les estaba diciendo a esos soldados. Encontramos una condición necesaria, según aquí lo que está mencionando el versículo 31. Pablo, hermanos, les estaba advirtiendo a los soldados. ¿Qué cosa? Bueno, la condición era que todos permanecieran en la nave. Pero, hermanos, también aquí, bueno, nosotros como cristianos sabemos que no vamos a perecer espiritualmente si nos mantenemos dentro de la nave. ¿Qué nave cree usted que es? Donde debemos de estar, por decirlo así, nave. Pero es la iglesia, hermanos. Debemos de estar en la iglesia para poder salvar nuestras vidas, en lo espiritual, hermanos, nuestra vida espiritual. Bueno, aquí está una condición, hermanos, necesaria. Por eso le está diciendo: pero esta es la condición, que todos permanezcan en la nave. Ahora, también encontramos de parte de Pablo una exhortación compasiva. En el versículo 34, hermanos, ahí del capítulo 27, mire, acompáñenme ahí al versículo 34. Dice: por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Fíjense, mis hermanos, que no solo el apóstol Pablo buscaba salvar la vida de los 276 compañeros que iban ahí en ese barco, sino también su salud y su bienestar. A Pablo le importaba, hermanos, la salud de estas personas.
Y por eso, hermanos, Pablo les exhorta y les dice que comieran, hermanos. Les exhorta que ellos coman porque esto era por el bien de su salud. Él sabía, hermanos, que, fíjense, que iban a salvarse, pero les estaba exhortando para que comieran, para que ellos pudieran tener un buen ánimo. Y él quería, hermanos, su bienestar, pero también quería su salud. Y así, hermanos, le puedo yo mencionar que el orden de Dios es así. Primero la salvación y luego la salud. Pero ¿qué quiere la gente primero? La salud. No encontramos, o cuando contestan en los teléfonos, hermanos, contestamos los teléfonos de la radio, la gente sí desesperada y que oremos por salud, por recuperarse, mismos hermanos, sí, hermano. Pero aquí en la hermandad, pues ya han hecho la voluntad de Dios, se la están haciendo. Pero fuera, hermanos, ¿qué es lo que buscan? Primero que me cure Dios y luego veremos si respondemos o no. Como aquel que le menciona, aquel muchacho que dijo, primero que me quite el azúcar y luego ya veremos. Cuando le anunciaba de Cristo un hermano. Bueno, hermanos, así es, hermanos. Primero asegura tu salvación y después ya tu condición física. Así que, hermanos, fíjense, en el versículo 36 también encontramos una maravillosa transformación. Ahí en el 36 nos dice, mire lo que nos dice el versículo 36. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Fíjense, hermanos, ahí todos teniendo ya mejor ánimo. Fíjense ahí el contraste que había en el versículo 20, hermanos, cuando dice que se fue perdiendo toda esperanza. Ellos ya no tenían esperanza, hermanos, de salvación. Pero ellos ya teniendo un mejor ánimo, hermanos, porque ya había y se estaban alimentando. Ahora, preguntamos, hermanos, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es esa diferencia? Bueno, fue la promesa de salvación que les había dicho el apóstol Pablo. Y así es, hermanos, con todos aquellos que por fe reciben la promesa de Dios en Cristo Jesús. Acuérdense de Hechos 16:31, de aquellos que van a creer, van a ser salvos. Todos los de su casa también. Pero tenemos que leer también aparte lo que nos dice más adelante, de obedecer, de bautizarse, hermanos. Pero así es para todos aquellos que por fe, hermanos, reciben la promesa de Dios en Cristo Jesús. Aquellos, hermanos, cuyos pies han sido sacados de ese horrible hoyo, el pozo de la desesperación, hermanos, y son plantados en la roca de la palabra de Dios. Bueno, estos tendrán el cántico de buen ánimo, hermanos, en sus bocas. El Salmo 40 nos dice acerca de esto, hermanos. Salmo 40, versículo 2 y versículo 3. Dice, hermanos, Él me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ese es un cántico, hermanos, de buen ánimo. Siempre animosos, hermanos, confiando en nuestro Dios, que nos va a dar o nos rescata de ese fango, hermanos, en el que nos encontrábamos. Y vamos a tener esa felicidad, hermanos, ese cántico o ese canto de buen ánimo que va a salir de nuestras bocas. Salmos 40, versículos 2 y 3. Bueno, hermanos, ¿qué más podemos nosotros decir acerca, o más bien para tener nosotros un buen ánimo en la adversidad? Bueno, tenemos, hermanos, que tener siempre presente que el ánimo es un mandato de nuestro Dios. ¿Cómo que es un mandato de nuestro Dios? Sí, hermanos, esto tenemos que tenerlo siempre presente en nuestra mente para poder nosotros obedecer a lo que nos pide nuestro Dios. Es por nuestro bien. Porque fíjense, hermanos, vamos a unos siervos de nuestro Dios como ejemplo que nos da la palabra.
y veamos, hermanos, en lo que fueron ordenados. Por ejemplo, tenemos el caso del muy conocido siervo de Dios llamado Moisés. Moisés, hermanos, él fue ordenado por Dios para animar a Josué, quien introduciría al pueblo a entrar a esa tierra prometida. Allá en Deuteronomio capítulo 1, hermanos, tenemos esto, hermanos, que nos narra aquí la Escritura. Fíjese, Deuteronomio capítulo 1, en el versículo 38. Ahí Dios le está ordenando a Moisés que anime a Josué, porque él va a ser el que va a introducir al pueblo de Israel a entrar ahí a la tierra prometida. Y le dice en el 1:38, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él hará heredar a Israel. Fíjese cómo le está pidiendo Dios a Moisés que anime allí a Josué. Mire, cambie allí al capítulo 3 de Deuteronomio, pero ahora en el versículo 28. Deuteronomio capítulo 3, versículo 28, y le dice, hermanos, y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Entonces, esto, hermanos, le está diciendo Dios a Moisés para que anime a Josué para hacer esto. Dice, fortalécelo. Finalmente, hermanos, Josué es instalado como sucesor de Moisés. ¿Dónde lo vemos? Ya en Deuteronomio, pero en los finales del libro, en el capítulo 31. Allá en Deuteronomio capítulo 31, en el versículo 6, nos dice, hermanos, mire, 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces aquí, hermanos, ya le está diciendo Moisés, o más bien ya aquí está Josué siendo instalado como el sucesor de Moisés. Y mire el versículo 7, dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría, y tú se la harás heredar. Entonces, hermanos, vemos cómo sí cumplió al final Moisés animando a Josué, y Josué logra el propósito de Dios. Bueno, tenemos otro ejemplo, hermanos, que hizo David. Bueno, David hizo esto mismo, pero con su hijo Salomón, hermanos. Cuando iba a quedar en lugar de su padre y le construiría casa a Jehová. Acuérdense, hemos estado estudiando mucho acerca de esto del templo y cómo Salomón cumplió con esa petición que hizo su padre David, y que Dios le dijo, bueno, tú no la vas a hacer, la va a hacer tu hijo. Pero tenía que animar a Salomón para que hiciera y construyera esta casa a Jehová. En primer libro de Crónicas, en el capítulo 28, en el versículo 20, primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 20, mire lo que nos dice, dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Pero le dijo David a Salomón, anímate y esfuérzate. Fíjese, otro ejemplo, hermanos, está en Nehemías. Acuérdense de Nehemías. Nehemías, hermanos, animó al pueblo también a reedificar los muros. Allá en Nehemías capítulo 4. Mire, acompáñenme a Nehemías capítulo 4, en el versículo 6. Él animó al pueblo a reedificar los muros y ellos lo hicieron. Mire lo que dice el 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Se fija cómo
es puesta ese ánimo en las personas. Se tiene uno que animar para hacer, hermanos, la voluntad de Dios, o aquello que nosotros deseamos, lo vamos a lograr, pero con un buen ánimo, hermanos. Pero déjeme decirle una cosa más, hermanos, y es que esto es importante, que el mayor ánimo, hermanos, que nuestro Dios quiere que tengamos, es el de buscarlo. Ese es el ánimo que nuestro Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros, el de buscarlo. Mire, primer libro de Crónicas, capítulo 22, en el versículo 19, primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 19, mire lo que dice, hermanos. Dice, poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. ¿Se fija? A vuestros corazones, poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Y luego dice ahí, primer libro de Crónicas 28, versículo 9. Primer libro de Crónicas 28, versículo 9, le dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Dice ahí, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Fíjese, si tú lo buscares, lo vas a hallar. Entonces, esto, hermanos, es un claro ejemplo de lo que quiere nuestro Dios. Y bueno, tenemos este ejemplo también de un rey, hermanos, llamado Asa. El ejemplo de este rey, Asa, es que él escuchó, hermanos, las promesas de Dios, de buscarlo y que estuviera con él y sería grandemente bendecido. Allí en segundo libro de Crónicas, en el capítulo 15, mire, segundo libro de Crónicas, capítulo 15, en el versículo 1 al 7, dice de la siguiente manera, fíjese lo que le dice ahí, hermanos. Dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa y toda Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Fíjense, hermanos, lo que encontramos aquí. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que cuando oyó Asa las palabras de la profecía del profeta Azarías, dice que cobró ánimo. ¿Dónde dice esto? Ahí en el versículo 8. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín. Fíjense, hermanos, ahí, hasta ahí muy bien. Pero más adelante, hermanos, este rey Asa se apoyó en el rey de Siria y no se apoyó en Jehová para que se retiraran de Judá, el rey de Israel. Por esto, hermanos, Dios se disgustó con él y mandó al vidente Hanani y le dijo, locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¿Dónde le dijo esto? En segundo libro de Crónicas, capítulo 16, en el versículo 9. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Porque todos los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él.
locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Fíjese lo que hizo este rey. Bueno, la escritura nos dice, hermanos, pasaron 3 años más tarde, dice que Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad, hermanos, dice que no buscó a Dios, sino a los médicos. Ahí en el versículo 10, entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Dice en el versículo 12, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Fíjese, aquí vemos, hermanos, una falta total de confianza en Dios. Esto no quiere decir que no va a buscar a los médicos, no lo tome por ese lado, sino que él le tuvo más confianza en ello y tenía que buscar a Jehová, hermanos, primeramente, ponerse en las manos de Dios y claro, atenderse, pero no tuvo nada de confianza en Jehová Dios. Así que, mis hermanos, tengamos ánimo en buscar a Dios y no lo dejemos más adelante, porque podemos estar ahorita con mucho ánimo buscándole, pero más adelante quizá se caiga ese ánimo y ya no le busquemos. ¿Qué va a pasar? Nos va a dejar. Lo mismo, hermanos, que puede pasar o puede estar pasando en estos momentos. Estos momentos son difíciles para la iglesia. ¿Por qué? Muchos de nosotros no nos estamos reuniendo en los lugares de adoración, donde nos congregamos. ¿Y qué está pasando en muchos? Está decayendo ese ánimo. Dice la iglesia, no, está ya, no, va para abajo. ¿Cómo que va para abajo? Porque tú no te reúnes para nada. Todos están adorando en ciertos puntos. No decae ese ánimo de adorar a nuestro Dios. Y Dios no lo ve, lo está viendo. Pero en muchos de nosotros puede que esté pasando esto y estamos dejando a nuestro Dios. Por eso es importante buscarle con un ánimo pronto, hermanos, y no dejarlo. Ahora, hermanos, ¿qué podemos mencionar más del ánimo? ¿Qué más podemos mencionar acerca de esto? Bueno, punto número 3, hermanos, que el ánimo es una de las grandes medicinas de parte de nuestro Dios. Una de las grandes medicinas de parte de nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy en día, en la cual la mayoría de las personas vivimos enfermos en este mundo que está cargado de actividades y por consecuencia, hermanos, nos llenamos de muchísimas preocupaciones y enfermamos. Bueno, déjeme decirle, hermano, que hace años un doctor mencionó algo bien interesante. Fíjense, hermano, este médico mencionó que el 70% de los pacientes que acuden a los médicos, ellos podrían curarse por sí mismos. ¿Cómo es esto? Sí, con tan solo liberarse de sus miedos y de sus preocupaciones. Por eso se aconseja, por estos hombres, hermanos, liberarse de sus miedos y preocupaciones y de conservar la energía y el buen ánimo, hermanos. Eso es lo que aconsejan los médicos. Esa es la base para el bienestar. Un doctor, hermanos, llamado Alexis Carrel, este hombre dijo, hermanos, que las personas que no saben combatir las preocupaciones mueren jóvenes. Así que hay que tener mucho cuidado, Carlitos. Las preocupaciones, no, yo por eso no me preocupo nada, ¿verdad? No, tampoco es para tanto, ¿verdad? Pero que no nos lleven a enfermar. No tanto así, hermanos. Si no la sabemos combatir, bueno, según la frase de este hombre es que mueren jóvenes. Nuestro Dios, hermanos, es el consejo médico, hermanos. Pero nuestro Dios nos aconseja, aún estando nosotros en una verdadera enfermedad, nos aconseja un buen ánimo. Mire, acompáñeme a Proverbios en el capítulo 18.
Proverbios capítulo 18, en el versículo 14, dice de la siguiente manera, miren, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Eso es lo que dice en nuestra versión. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Fíjense, hermanos, en la Biblia de traducción en lenguaje actual, nos dice de la siguiente manera, con ánimo se alivia al enfermo, pero no a quien está deprimido. Con ánimo se alivia al enfermo, pero no a quien está deprimido. Esa es la traducción de lenguaje actual. Pero en la nueva versión internacional, hermanos, nos dice en este Proverbios 18:14, dice, en la enfermedad el ánimo levanta al enfermo. Fíjese, en la enfermedad el ánimo levanta al enfermo, pero ¿quién podrá levantar al abatido? Fíjese, esto es palabra de Dios, no es del médico. Es muy importante tener un buen ánimo para poder salir de esa enfermedad que esté aquejándonos. Bueno, muchas enfermedades, hermanos, y adversidades a las que estamos nosotros expuestos en este mundo pueden soportarse bien cuando las personas tienen una voluntad fuerte, hermanos, una voluntad robustecida por la gracia de nuestro Dios, para poder abrirse paso a través de ellas. En cambio, hermanos, cuando la persona posee una voluntad débil, no sabe ni puede soportar las dificultades, hermanos. Y lo que es peor, difícilmente admite la ayuda de los demás. Fíjese lo que nos dice, hermanos, Proverbios 17:22. Mira, ahí estábamos en el 18:14. Ahí, hermanos, en Proverbios 17:22, dice de la siguiente manera, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre constituye buen remedio. Mire cómo dice ahí en la Biblia de traducción del lenguaje actual. Dice de la siguiente manera, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. ¿Más entendible, hermanos? Está bien claro, hermano, lo que nos está tratando nuestro Dios de decir. Puedes tener una enfermedad que no sea muy peligrosa, pero, ay, me duele el pelo y ya con eso ya hasta me enfermé y me cae. Dice, así son los hombres. Bueno, pues aprenderé con este consejo, hermanos, a tener un buen ánimo. ¿Para qué? Para salir adelante. Yo admiro a la mujer que aguanta bastante, hermanos, la enfermedad, y nosotros nada más nos duele cualquier cosa, el dedo, no sé, y ya estamos en cama. Pero la mujer anda haciendo el quehacer como anda en rastras, dice, y ahí anda, hermanos. Entonces, eso es tener un buen ánimo, no dejarse vencer por la enfermedad. Fíjense, hermanos. Entonces, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Bueno, este es un breve resumen, hermanos, de psicobiología. ¿Cómo es eso? La psicobiología, hermanos, ¿qué trata de decir? Bueno, que el gozo favorece a la salud corporal. Eso es lo que enseñan. El gozo favorece a la salud corporal y la depresión daña la salud. Pero nuestro Dios nos lo está diciendo bien claro aquí, hermanos, en la palabra, cómo debemos de tener ese buen ánimo para poder soportar esa enfermedad que esté con nosotros, hermanos. Fíjense, hermanos, también nuestro Señor Jesucristo, esto mismo le pidió a la mujer que padecía el flujo de sangre por 12 años, ¿se acuerdan? Allá en Mateo capítulo 9, en el versículo 22, mire lo que nos dice Mateo capítulo 9, versículo 22. Dice, hermanos, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. ¿Por qué le mencionaría eso el maestro a esta mujer? Si ya tenía muchos años, hermanos, con ese flujo de sangre, dice que por 12 años, pero le dijo el Señor, ten ánimo, hija,
tu fe te ha salvado. Y también, hermanos, con aquel paralítico que le llevaron al maestro, ahí mismo en Mateo capítulo 9, pero ahora en el versículo 2. En el versículo 2 le dijo, hermanos, fíjese, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjese el maestro también, hermanos, lo que le está diciendo a las personas. También, hermanos, a los discípulos que caminaban sobre el mar, ¿se acuerdan? Cuando él caminaba sobre el mar y ellos viéndolo tenían miedo, ¿se acuerdan de lo que le dijo? Bueno, mire lo que dice Mateo capítulo 14 en el versículo 27. Mateo capítulo 14 en el versículo 27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ese es consejo, hermanos, de nuestro maestro. Tengan ánimo. Así que, mis hermanos, por conclusión, hermanos, ya voy a terminar. Déjeme decirle que Dios, hermanos, no quiere de nosotros, o no quiere, más bien, no quiere cristianos desanimados o de doble ánimo. ¿Por qué? Porque acuérdense lo que dijo Santiago capítulo 1, versículo 8. Mire, Santiago 1, 8, lo que nos dice, hermanos. Santiago capítulo 1, versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto es, hermano, el hombre de doble alma, el que es indeciso, los de ánimo dividido entre Dios y el mundo. Eso es lo que no quiere Dios. Por eso dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Debemos nosotros de considerar a aquel que sufrió, hermanos. ¿Por qué? Porque nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 3, mire, 12:3 de Hebreos: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Se fijan? Ahora, nosotros, hermanos, como cristianos, debemos de cobrar ánimo en el Señor. ¿Para qué? Para poder hablar sin temor. Miren lo que nos dice Filipenses capítulo 1. Dije que ya iba a terminar, pero mire, Filipenses capítulo 1, versículo 14. 1:14 de Filipenses dice, hermanos: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, esto es lo que tenemos nosotros que hacer: cobrar ánimo en el Señor para poder hablar la palabra sin ningún temor. Yo le pregunto, ¿no le gustaría que se le reconociera así, de esta manera, hermanos? El apóstol Pablo, hermanos, reconocía al joven Timoteo así. En Filipenses capítulo 2, versículo 20, le dijo de esta manera. Pablo mencionó: pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Fíjese, el único animoso era Timoteo, y los demás, quién sabe cómo andaban, ¿verdad? Pero ahí lo menciona Pablo: pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Por eso le digo, ¿no le gustaría que Dios dijera: mira, hombre, Carlitos, eres bien animoso, ¿verdad? Y para adelante todo. Bueno, así, hermanos, a todos que nos dijeran: mi hijo tal, es bien animoso, tiene mucho ánimo y predica la palabra, o tiene mucho ánimo y en su comportamiento que lleva delante de todos, bueno, anima a todos los que le rodean. Hermanos, eso es bueno. Así que ya para terminar, hermanos, nosotros como pueblo de Dios debemos de recordar las palabras de nuestro Dios, unas palabras que mencionó allá en Ageo capítulo 2, último texto, hermanos. Ageo capítulo 2, versículo 4. Mire, recordemos esas palabras de Dios a su pueblo, allá en Ageo capítulo 2, en el versículo 4. Dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová,
Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pues todo pueblo, todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo se puede lograr esto? Cobrando ánimo. Así que, mis hermanos, tengamos ánimo en todo tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios nos bendice en todo momento. Así que, mis hermanos, recordemos todo esto de parte de nuestro Dios y no decaiga ese ánimo en nosotros. Así que vamos a tener un canto de invitación, hermanos, y recordemos el consejo de parte de nuestro Dios. Dios me les bendiga, hermanos.